Acompaña ahora a Javier Sáenz de Cenzano, responsable de análisis de fondos para Morningstar en España. Muchas gracias, Javier. ¿Qué opina usted de este fondo de Société Générale? ¿Son atrevidos en esta entidad para reabrir un fondo de estas características en la actual coyuntura? Este es un fondo que Morningstar lleva recomendando desde hace años en Estados Unidos y aquí en Europa. En Estados Unidos se lanzó hace más años. Básicamente la opinión de Morningstar es que es un gestor muy bueno, lleva gestionando dinero desde los años 70, se llama Jean-Marie Villard, y básicamente nos basamos en la confianza que tenemos en él para estar tan positivos en el fondo. Utiliza una estrategia de inversión value muy conservadora y diversifica bastante tanto dentro de renta variable como en otro tipo de activos, como puede ser el oro que comentábamos antes, o incluso renta fija, ¿no? Dependiendo de las oportunidades que había en todo el mundo. Ahora se reabre en Europa, se reabrió ya en Estados Unidos a principios de este año 2008, y yo creo que es una buena oportunidad para entrar en un fondo que consideramos todavía de calidad. El único pero que le pondría al fondo es que el gestor se retirará en algún momento del año 2009, el año que viene, y habrá un poco que ver la calidad del gestor nuevo que entra y si realmente nos inspira la misma confianza que el gestor anterior. Pero a día de hoy nos parece una buena oportunidad, dadas especialmente las circunstancias de mercado que vivimos. Bueno, vamos con la exposición de los fondos de renta variable española a esta tormenta financiera que viven los mercados actualmente. ¿Algún fondo en particular con exposición elevada? Sí, bueno, en general la renta variable española está más expuesta al sector financiero que otras regiones en el mundo, principalmente porque los grandes bancos dominan el mercado y los índices pues tienen un peso muy alto de compañías financieras. Entonces, mientras que en España el sector financiero pesa cerca de un 40% en los índices como el IBEX o el MSCI Spain, en otras regiones como Estados Unidos es solo el 15%, en Europa alrededor del 20%. Luego los fondos españoles suelen tener más exposición a este sector en general, no podemos hablar de todos, pero en general. Un fondo que tiene bastante exposición es el Bank Pime Iberbolsa. Es de los que más fondos de renta variable española tiene en el sector financiero, y eso explica un poco el mal comportamiento del fondo durante este año debido a cómo se ha comportado el mercado. Es un fondo que invierte en grandes compañías, como decimos, gran peso en el sector financiero. Luego los inversores deben tener en cuenta si quieren tener esta exposición al sector financiero en un momento de mercado como este. Bueno, y en cuanto a algún fondo de renta variable disponible en España con exposición a las compañías afectadas en los últimos días. En general, de gestoras españolas de renta variable, realmente no hay demasiada exposición a ninguna de estas compañías de manera fuerte, como pueden ser Lima, Merrill Lynch, AIG, bueno, los nombres que estamos viendo en los últimos días y últimas semanas. Realmente solo hay un puñado de fondos que tienen realmente posiciones en compañías como Lehman, y las posiciones suelen ser muy pequeñas, del 0,5%, incluso menos. Luego la rentabilidad total del fondo no se suele ver muy afectada por una posición tan pequeña. Respecto a gestoras internacionales, sí que es verdad que hay algunas que tienen posiciones un poco más grandes, como puede ser Legg Mason. A datos de 30 de junio que tenemos, tenían varias de estas compañías en cartera, tanto en el fondo Legg Mason Value, disponible en España, como en otros de la gama que venden tanto en Europa como en Estados Unidos. Seguimos confiando en este fondo. Básicamente el gestor Bill Miller es uno de los gurús americanos por excelencia. Lleva gestionando también dinero durante más de 20 años y su trayectoria a largo plazo nos inspira confianza, y pese a que ha podido cometer errores recientes, seguimos confiando en un fondo como este a largo plazo. Obviamente es un fondo agresivo, muy concentrado, y de renta variable pura, luego agresivo en estos momentos, pero seguimos confiando en él. Javier, en cuanto a sectores concretos que han sido más castigados en lo que llevamos de ejercicio. Uno puede ser el oro, que comentabais antes. En los últimos días ha repuntado un poco, pero a lo largo del año se había venido comportando mal, básicamente por el precio del oro, como es obvio. El otro sector es el financiero, también, como es lógico, debido a la crisis de estos momentos. Hay que tener en cuenta que el peso del sector financiero en los índices globales ha ido reduciéndose durante los últimos año y medio, obviamente desde la crisis. Las empresas han ido perdiendo valor, y si bien pesaban cerca de un 28% en un índice como el MSCI global, ahora está cerca del 20%. Luego no es un sector que esté ganando peso en el mercado, sino que está reduciendo peso y no es tan importante en
en los índices tanto globales como europeos. Un fondo en concreto que tiene mucha exposición a este sector es el Davis Financial Fund. Es un fondo sectorial, luego invierte principalmente en compañías financieras. Este año ha sufrido mucho, ha perdido cerca de un 30% durante el 2008. Otra vez, como comentábamos antes, el equipo gestor nos inspira confianza. Obviamente está en un sector que no está siendo favorecido por el mercado, pero en general creemos en el equipo y en Davis Funds como gestora en general. Entonces, si bien obviamente es un fondo que a día de hoy suena arriesgado y los inversores deben tener cuidado al invertir en un sector o en un fondo que está muy centrado en un único sector, realmente si el sector rebota puede ser un fondo interesante para los próximos años. La biotecnología es un sector que ha tenido un buen comportamiento últimamente. ¿Podemos recomendar algún fondo en este sentido? Sí, por el contrario, hablamos del sector financiero y del oro. La otra cara de la moneda es el sector biotecnológico. Los fondos están incluso en terreno positivo, la mayoría de ellos en el 2008, lo que es relevante dado cómo está el mercado. Un fondo que podemos mencionar es el Franklin Biotechnology Discovery. A mí me parece interesante este tipo de sector, principalmente porque tiene muy poca correlación con el resto del mercado global y en concreto con el sector financiero. Luego puede servir de diversificador para una cartera que tenga mucho peso en bancos o en el sector financiero en general. La correlación con el mercado es de 0,5 aproximadamente, luego serviría bastante para coger una exposición un poquito diferente dentro de nuestra cartera de fondos. Sí es verdad que al ser un fondo sectorial y bastante agresivo, no debemos tener gran parte de la cartera en ello, sino tomarlo como una especie de fondo satélite dentro de nuestra cartera que tenga un peso reducido de un 5 o 10%, dependiendo del perfil del inversor, y que pueda ayudar en momentos de crisis como este a mantener un poco el nivel de la cartera de fondos. Muy bien, pues con todas estas recomendaciones supongo que los inversores ya tendrán una idea. De todas maneras, es un momento difícil, Javier, para recomponer las carteras, ¿no? Sí, yo sé que es difícil, obviamente, ahora tomar decisiones drásticas de inversión. Un poco lo que le recomendaría a los inversores es que revisen un poco por qué tienen dinero invertido en un determinado tipo de fondos. Si las razones por las que invirtieron en su vida en esos fondos siguen vigentes, que lo mantengan y que tengan un poco de visión a largo plazo. Es decir, hoy en día vemos como las compañías están cayendo 20, 30, 40%. Hay fondos que en un día han perdido un 6 o 7%, que no es lo normal, pero no pensemos que esto va a ser el fin del mundo, sino que tarde o temprano el sector se recuperará. Pero una de las grandes incertidumbres es hasta cuándo va a durar esta crisis, ¿no? Efectivamente, pero también es verdad que ahora en momentos de crisis y de pánico como este es cuando surgen oportunidades de inversión interesantes, como comentábamos con el fondo de SocGen. Realmente lo abren porque el gestor cree que era un buen momento para captar dinero e invertirlo en zonas del mundo que vea atractivas, ¿no? Dadas las circunstancias. Por lo que yo creo que es un momento interesante para ser selectivos, obviamente, en nuestras inversiones, pero encontrar oportunidades interesantes. Y también con la calidad de los gestores que lleven esos fondos, porque con todos los movimientos que estamos viendo en el sector, pues hay que seguir muy de cerca quién está invirtiendo nuestro dinero, ¿no? Sí, efectivamente, es algo que en Morningstar tenemos muy en cuenta, tanto el equipo gestor del fondo, que al final es el que toma las decisiones, como un poco la casa gestora en general. Morningstar en Estados Unidos asigna una serie de valoraciones a cada casa gestora según unos criterios establecidos, y yo creo que es un poco fijarse en eso, ¿no? En realmente lo que está manteniendo al fondo, tanto la casa como el gestor, para que a largo plazo pueda dar los resultados que el inversor espera. Y ya brevemente, ¿algún comentario de la última encuesta de gestores realizada por Merrill Lynch? Yo creo que es bastante significativa, precisamente comparándola con la encuesta anterior. Comentabas, el 60% ahora mismo cree que podemos entrar en recesión, mientras que era solo un 13% hace meses, ¿no? Eso da un poco idea de realmente cómo ha cambiado el mundo financiero y el pánico que están sufriendo algunos de estos gestores, que si bien son profesionales, también son personas y se están viendo afectadas por el pánico reinante en los mercados. Javier Sáenz de Cenzano, responsable de análisis de fondos para Morningstar en España. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros.